última sesión del simposium y como primera ponencia tenemos al profesor Gonzalo Oliva Manso, que es doctor en Historia y doctor en Derecho. Es profesor de Historia de las Instituciones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ha publicado una cuarentena de trabajos relacionados con la historia medieval. Por lo tanto, estamos ante un ius medievalista. Entre sus trabajos hay que destacar los relativos a la institución del duelo judicial, lo que en las fuentes se denomina pugna duorum, la pugna entre dos. Son numerosos los trabajos que ha publicado sobre esta cuestión. También es experto en organización económica, monetaria y fiscal de la Edad Media y también es experto en el estudio de los fueros municipales. Tiene varias publicaciones, quizá la que más podemos destacar es una edición crítica y comentada del Fuero de Madrid que publicó en su día el Boletín Oficial del Estado. Y sin más preámbulo, pues agradecerte tu intervención esta tarde y cuando quieras tienes la palabra. Pues nada, pues muchas gracias. Con los duelos medievales, como son los rieptos y los desafíos. Entonces, pues bueno, pues a modo de recapitulación vamos a ver un poco lo que hablamos hace 2 años del duelo medieval en cuanto que se constituía en un medio de prueba inserto dentro de un procedimiento judicial ordinario. Entonces, podríamos preguntarnos primero cómo entra la violencia dentro de lo que es el derecho procesal. Pues en un principio decir simplemente, bueno, pues la violencia entra porque de una manera de acotar, cuando no se puede luchar contra ella, pues lo mejor sería acotarla, regularla e introducirla dentro del propio procedimiento. No puedes con el enemigo, digamos, únete a él. Y entonces, de esa manera, una vez que está introducida, pues ya está mediatizada y está controlada. La otra cuestión es las propias dificultades que tiene el sistema probatorio medieval para demostrar en un momento dado qué parte tiene razón en un determinado contencioso. Porque hace una serie de siglos, pues a ver, los testigos podían ser perjuros prácticamente sin manera de controlarles, la documentación que se era en muchas ocasiones falsificada. Ante eso, el duelo se constituye en la prueba última, cuando no se ha podido aportar ninguna de las otras pruebas o han sido rechazadas, pues entonces el duelo entraría en el procedimiento. ¿De qué manera entra? Pues no entra como una prueba en sí, sino como una manera de reforzar el juramento de la parte acusada. Porque cuando las pruebas no daban una clara muestra de culpabilidad, sin más, no se daba por libre al acusado, sino que éste tenía que hacer un juramento expurgatorio y manifestar completamente su inocencia. Pero para reforzar ese juramento, ante las posibilidades de que la propia parte interesada cometiera perjurio, solamente se establecían 2 maneras de reforzar ese juramento. Uno era que la propia comunidad, es decir, amigos, familiares, otros miembros de la comunidad, juraran con él, y lo que juraban era que esa persona era una persona íntegra, de una moral probada, y que se supone que todo lo que había alegado a lo largo del juicio, empezando por su propia inocencia, todo era cierto y verdadero, y que le ratificaban ese juramento, con lo cual ya podría considerarse inocente. La otra manera, pues era la lid. Entonces,
la lid y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera realmente, porque la lid se conforma en la Edad Media a lo largo del tiempo como una hierofanía, como una manifestación de la divinidad que dice que ese juramento es real o es falso. Eso lo vemos ya desde tiempos de Carlomagno. En el año 803 hay una capitular que modifica la ley número 12 de los Franco Ripori, donde dice exactamente eso, que el juramento expurgatorio del acusado en cualquier juicio debe ser sí o sí corroborado por esos juradores o por ese combate judicial. La Iglesia, ¿qué dice la Iglesia en eso? Pues la Iglesia no se muestra de manera unánime, porque a lo largo de los siglos son muchos los que han opinado sobre ella, pero sí hay una mayoría de eclesiásticos que tanto en la teoría como en la práctica se muestran disconformes con la presencia de ese combate judicial en un procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la misma Iglesia en muchas ocasiones lo acepta para inmiscuirse, rodear ese combate judicial de una serie de añadidos de carácter religioso para lograr que la gente en una última instancia desista de él. Otra cuestión es que las altas jerarquías eclesiásticas en última instancia son nobles. Por lo tal, su propia educación, la primera educación que han recibido en casa con su familia, pues no la pierden y en ocasiones se superpone a su propia educación religiosa. Y luego, la tercera razón, la propia Iglesia vive en el mundo real. La propia Iglesia en muchas ocasiones tiene que aceptar en sus propios juicios el combate judicial, puesto que si no se ve en la tesitura de rechazarlo y si lo rechaza, pierde. Por lo tanto, lo tiene que aceptar. Otras veces son sus propios vasallos los que cuando tienen un juicio con un vasallo de un noble laico, si los vasallos de ese noble laico recurren a la última prueba, al combate judicial, pues los vasallos, si se ven obligados a negarse a celebrarlo, pierden el juicio. Si pierden los juicios, ellos se dan cuenta de que en cierta medida están indefensos en ciertas ocasiones, con lo cual puede llegar el caso de que opten por trasladarse a otras tierras de otros nobles que sí le permitan defenderse con más medios, con lo cual la Iglesia, al perder vasallos, pierde poder económico, pierde poder social, con lo cual se ve en ciertas ocasiones a transigir, con lo cual hay una mayoría, tanto en la parte práctica como en la parte teórica, pero en determinadas ocasiones se ven, como quien dice, obligados a admitir ese duelo judicial que, como decimos, es la prueba última dentro de un procedimiento ordinario. Pero vamos a ver que hay otra modalidad de introducir el combate judicial dentro del derecho procesal, que es a través del riepto. Entonces, señalo ahí que entre Nájera Burgos y pongo entre paréntesis tutela. ¿Qué es lo que quiere decir? Que desde un primer momento, donde se han celebrado esos juicios que he puesto anteriormente de Diego Ordóñez y del Cid, que comentamos la otra vez, pues entre esa época y las grandes obras alfonsinas del Foro Real y de las partidas, nos encontramos ahí un periodo donde no está muy bien definido, no está muy bien recogido en las fuentes cómo se desarrolla ese combate judicial. Sabemos que en las Cortes de Nájera, míticas hasta cierto punto, sabemos que esas Cortes de Nájera existieron porque fueron recogidas en el ordenamiento de Alcalá. En ellas se nos dice que el emperador don Alonso estableció en las Cortes de Nájera que cualquiera que quisiera acusar o reptar a otro sobre traición o aleve, que lo muestre primeramente al rey y que le pidiera merced que le otorgase que pudiese acusar y reptar. Es decir, parece ser que en Nájera, en los entornos aproximados, con muchas salvedades, en los entornos de 1138, por ahí hubo una primera regulación de esta institución, del riepto. Y sabemos también que en Burgos, en 1255, justo antes de que empezaran a autorizarse y empezaran a otorgarse las primeras concesiones del Foro Real, se celebraron una serie de
de duelos judiciales, por ejemplo, el de Fernando II contra el conde Manrique de Lara no se llegó a celebrar, pero nos consta de que ahí se dice en las fuentes que hubo un riepto, Lope Díaz y Díaz Sánchez Doraño sí combatieron, se nos dice también que fue a través de un procedimiento de riepto, y también sabemos este de 1255 que se celebró también ante el rey. Entonces, ahí sabemos que la presencia siempre del rey, o en su defecto en este de Lope Díaz y Diego Sánchez de Oraño, de la presencia del Diego López de Haro y de la cofradía de Álava, como máxima autoridad jurídica del territorio donde se celebró, ahí vemos que las altas autoridades han entrado de alguna manera a tutelar esta institución para que no se salga un poco, digamos, de madre, no haya un exceso de violencia y sí haya siempre una continuidad en el procedimiento judicial. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice en el Foro Real y en las partidas? Se nos dice que se establece el riepto, y se nos dice que el riepto es acusamiento que face un fidalgo a otro por corte, por fazándolo de la traición o de la leve que fizo, e tomó este nombre de repeto, que es una palabra de latín que quiere tanto decir como recontar la cosa otra vez diciendo la manera de cómo la fizo. Es decir, el riepto nace en esto de que antes de nada hay que repetir cuál es la conducta que le afea un hidalgo a otro y por la cual le acusa ante el rey de haber cometido traición o aleve. Y entonces se nos presenta como tal, como un procedimiento extraordinario. Procedimiento extraordinario para casos muy precisos, casos que se llaman de traición y de aleve, es decir, tienen sobre el delito en sí, sea un homicidio, sea una agresión, sea una violación, una deshonra, el tomar preso a otro hidalgo, se tiene que hacer bajo unas determinadas condiciones para que alcance esta calificación de mayor gravedad, que es traición o aleve. Esto supone que hay una serie de delitos graves, que serían si un fidalgo a otro matare o firiere o deshonrare o prisiere o corriere. Es decir, homicidio, agresión, deshonra, con todo lo que supone eso, empezando desde una agresión sexual a una de las mujeres de la familia, a otras múltiples cuestiones que pueden considerarse deshonra. Prisiere, tomare, es decir, que lo tomara preso, o corriere, es decir, que lo acosara, que lo persiguiera con la intención de cometer violencia, pero no llegara a cometerla. Y eso, en determinados casos quiere decir que rompiera un vínculo muy fuerte que hay entre ellos, como es un vínculo de sangre, que haya un parentesco cercano, o bien un vínculo de fidelidad, que todos estos delitos se cometieran entre un señor y un vasallo, de uno a otro, cualquiera de ellos. Y luego, eso supone la traición, y el aleve supone, digamos, una graduación inferior. En este caso, lo que se ha roto es la amistad, es decir, una situación de amistad perpetua que se dieron entre todos los hidalgos en esas míticas Cortes de Nájera. Y bien, también se permiten delitos menores, en delitos en los que solo afectan al patrimonio, que no afectan a la persona. Por ejemplo, dicen las partidas si un fidalgo a otro quemare o derribare casas, o cortare viñas o árboles, o forzare haber o heredad, o ficiere otro mal que no tenga al cuerpo. Vale, pero siempre y cuando lo que se rompa ahí sea otro vínculo, que es que se haya establecido recientemente una tregua o cualquier otro tipo de seguridad entre las dos partes. Entonces también se considera que ahí habría un caso de aleve. En este caso es lo que afecta a los hidalgos, pero también puede afectar a personas no hidalgos. En este caso serían los delitos graves en situación de tregua. Entonces, lo que trata básicamente el riepto es la ruptura de un vínculo especial de convivencia que se han establecido entre las partes que están implicadas en este caso. Entonces, ¿cómo consideramos que el rey
interviene ahí? El rey interviene en la tutela, daría un paso más que sería la supervisión. ¿Cómo lo supervisa? Primero, se nos establece, tanto en las partidas como en el foro real, que el acusador, es decir, el desafiador, tiene que presentar en poridad, es decir, en secreto al rey, el caso. Le tiene que explicar la conducta de la cual considera él que la otra parte pues, le ha ofendido. Y entonces el rey simplemente le escucha lo que le está diciendo y le dice, hombre, trata de intermediar, hombre, pues esa conducta, por ejemplo, en un determinado caso de deshonra, pues es una conducta hasta cierto punto menos grave y no sería necesario llegar a esto. Podría resolverse sin llegar al ámbito judicial, pues a través de que la otra parte dé una composición, una satisfacción, una enmienda. Y entonces el rey también puede hablar a la otra parte y decirle si él está de acuerdo en dar esa composición y dejarlo en esta situación. Pero solamente es arbitraje e intermediación, no obliga a las partes, no tiene capacidad para obligarles, solamente habla con ellas y trata de intermediar. Pasado eso, pues entonces ya se puede hacer la acusación pública. La acusación pública se tiene que hacer ya delante del rey y en su corte, y también habiendo al menos 12 hidalgos que actúan como testigos y que den fe de la acusación que se está formulando en ese momento. Entonces, el caballero desafiador tiene que decir, señor fulán caballero que está aquí ante vos, fizo tal traición o tal aleve, debe decir cuál fue e cómo lo fizo, e digo que es traidor, e por ello o alevoso. Entonces, es decir, tiene que haber una formalidad de que tiene que publicar la conducta y tiene que acusar claramente a la otra persona de traidor o de alevoso. Si no dice que es de traidor o alevoso, se trata como una simple acusación normal y se tramita por la vía ordinaria. Y en ese momento también es cuando le tiene que decir cómo se lo quiere probar. Si es por testigo, si es por cartas, si es por pesquisa que hagan los oficiales reales o si es por lid, si es por combate judicial. Es decir, el riesgo en sí no genera automáticamente un combate judicial. Tiene que, a continuación de la acusación, tiene que ofrecer las pruebas que lo puede probar de una o de otra manera. Y la otra parte, entonces, es la que tiene que aceptar, si se le ha dicho que se le quiere probar por lid, entonces tiene la potestad de aceptarla o de negarla. Por más que el desafiador quiera combatir, la otra parte reniega y entonces se dice que el rey ni su corte no ha de mandar lidiar por recto fuera sende si el reptado se pagare de lidiar. Tiene que aceptarlo el reptado. Y si no se acepta, entonces lo habitual es que se dice que se echare a lo que el rey mandare. Y el rey entonces pues le dice a la otra parte, el reptado no quiere combatir, realmente ¿cómo lo quieres probar? Pues de una manera o de otra. Y entonces se haría. Entonces, como vemos, el rey está ahí controlando y supervisando un poco, pero nada más. No tiene capacidad para rechazar el riesgo ni para decirle a las partes esto no siga adelante, ni nada más. Simplemente garantiza que todo se haga de una forma ecuánime, todo se haga de una forma legal y que no haya excesos. Todo esto cambia. Todo esto cambia en tiempos de Alfonso el XI. En el ordenamiento de Alcalá, 1348, ahí ya podríamos hablar que damos un paso adelante. La supervisión pasa a transformarse en control. Por más que se nos diga que se retoma la legislación de Nájera, realmente el rey introduce ciertos cambios sobre lo de Nájera, introduce ciertos cambios sobre todo sobre lo que se estableció en las partidas. No muchos, pero determinadas puntualizaciones para tomar el control del mismo. Lo primero, los delitos. Hay una reducción de los delitos. Es decir, ya el rey dice claramente que no se puede, como antiguamente, restar por tantas cosas. Solamente se dice que todo fidalgo puede ser restado si matare o firiere a otro fidalgo o lo prendiere, no le habiendo primeramente desafiado. Es decir,
Las deshonras, que era una especie de mangancha que entraba ahí, muchas cosas, las retira. Y lo del correr a otro hidalgo, pues como no hay daños personales, pues también lo retira. Entonces hay esa reducción. Por otro lado, esos delitos menos graves de carácter patrimonial tampoco figuran. Y aunque en el ordenamiento de Alcalá se dice que lo que no figura en el ordenamiento de Alcalá, lo que se llama el orden de prelación de fuentes, se ha de cumplir primero lo que se dice en el ordenamiento de Alcalá y también luego se admiten las partidas. Pero, aunque no figure en el ordenamiento de Alcalá, esa reducción que ya se ha hecho de los casos menos graves también nos implica que los casos ya leves, menores, que había en las partidas, también se anulan. Por lo tanto, ya se ha acotado mucho el rango de conductas que son susceptibles de ser llevadas por el procedimiento este extraordinario de riesgo y que, por tanto, pueden dar lugar, llegado el caso, a un combate judicial. Y, además, esa presentación previa, esa exposición previa que se hacemos al rey ya cambia. Ya no es una presentación sin más, ya es una autorización real previa. Hay que decir, se dice en poridad, que no es tanta poridad porque hay presente un escribano de Cámara del Rey, que suele ser un experto en derecho, hay que presentarle al rey la conducta y entonces el rey le dirá, si viere que el fecho es tal porque puede hacer enmienda, que la faga hacer la que entendiere que cumple y que se excuse la acusación o el riesgo. Si en el tiempo de Alfonso X se decía que el rey solamente iba a actuar de árbitro, iba a intermediar, aquí no, aquí el rey Alfonso el XI dice que si el rey y su escribano de cámara, experto en derecho, dicen que la conducta no es susceptible, pues directamente le dicen a la otra persona que no, que eso no puede seguir adelante y que esto se lleve a través de una acusación ordinaria y de un procedimiento normal. Y por lo tanto, ahí hemos acabado y no se continúa. Luego, también se nos establece que si en la presentación que hace el rectador hay algún vicio, no la presenta conforme a lo que viene establecido en la normativa o si la hace de forma privada, eso acarrea la nulidad de todo el procedimiento y también se cierra. Y además de cerrarse, quiere decir que dice que el rectador haya la pena que debe haber el que dice el riesgo, no le pudiendo decir, lo cual es que se desdiga, es si se desdice que no fingue por figodalgo. Es decir, el rectador que ha actuado incorrectamente, presentando el riesgo de mala manera, se va a encontrar con que él a su vez se va a tener que desdecir, va a tener que pedirle disculpas y va a tener que, si se desdice, va a perder la condición de hidalguía, lo cual va a resultar que ninguno se va a desdecir. Con lo cual, si no se desdice, queda inmediatamente desterrado del reino y queda como enemigo del reptado y de la familia. Y enemigo quiere decir que si igual regresa al reino y le coge este reptado o su familia, van a poder proceder violentamente con él y eso no va a tener ninguna repercusión penal. Con lo cual, si quiere regresar al reino, va o bien a tener que llegar a un acuerdo con esa parte, con la parte contraria, o ganar una carta de perdón del rey. Y el control del rey se manifiesta también en la pesquisa real. Es decir, cuando el reptador dice que quiere llevarlo por combate judicial y la otra parte dice que se echa a lo que el rey mandare, anteriormente el rey habilitaba el que se pudieran presentar algún tipo de prueba. En este caso ya no. Si tú solicitas el combate y la otra parte dice que no y que se queda bajo la tutela del rey, el rey va a ordenar a sus oficiales que hagan una investigación y dictaminen ellos quién es el culpable y quién es el inocente. Resultado, pues todo este control que va poniendo el rey al final acaba originando que a partir de la segunda mitad del siglo XIV, pues el riesgo prácticamente desaparezca y las noticias que nos aparecen en fuentes documentales o en la historiografía son mínimas, prácticamente 1 o 2.
Es decir, se ha quedado el Riexto a través de esta manera, se ha quedado, no se ha prohibido, pero se ha quedado prácticamente muerto. Con lo cual pasamos a la institución, otra institución que es el desafío. El desafío corre paralelo a la vía judicial. Y el desafío es un procedimiento totalmente privado entre las partes y completamente extrajudicial. Esto deriva, en su momento, nace de la fragmentación del poder que hay en unos momentos de la Alta Edad Media, sobre todo en los reinos peninsulares, pero sobre todo en Francia, en los cuales no hay un poder real lo suficientemente fuerte como para que pueda intermediar entre dos nobles importantes. Con lo cual, al final, el resultado es que los problemas que tengan entre ellos acaben dilucidando privadamente. Y dilucidar privadamente en esos momentos significa acabar enzarzados en lo que se denomina en una guerra privada. Y esa guerra privada, digamos que hay que entenderlo desde el punto de vista de la posición que ocupan en la sociedad los nobles. En la Edad Media la sociedad se divide en tres estamentos, los conocemos todos: la iglesia, los que oran, los oradores, los nobles, los que luchan, los velatores, que tienen la misión de defender a la sociedad, y los laboradores, que son el tercer estado, que tienen la obligación de subvenir a las necesidades materiales de los otros dos estados. Entonces, si mi posición en la sociedad se sustenta en mi habilidad en las armas, y mi educación consiste en eso, en aprender a manejar las armas, en aprender a manejar un grupo de soldados, si mi ocio consiste en ir a la caza, en hacer justas, en hacer torneos, toda mi vida gira alrededor de las armas. ¿Cómo no voy a tratar yo de resolver un problema mío a través de mis mejores habilidades, que son las armas? Pues ahí acaba incardinado el uso de la violencia en la resolución. Máxime, ya digo, en una situación como es esto de los desafíos, que es completamente privado, donde no aparecen para nada la autoridad real. El ejemplo lo tenemos en las mocedades del Cid. Pero hay que hablar primero que decir que las mocedades del Cid es un texto del siglo XIV, es decir, muy avanzado. Pero también hay que decir que todos los que se dedican a los historiadores de la literatura medieval en castellano dicen que está basado en un cantar de gesta anterior, que a su vez tendría en cuenta la tradición oral de los primeros años del Cid. Entonces, ahí lo que se nos dice en este texto es que en un momento dado el conde Diego de Gormaz tiene un conflicto con el padre del Cid, con Diego Laínez. Y este conde Diego de Gormaz entra en tierras de Vivar y directamente ferióle los pastores y robóle el ganado. ¿Respuesta qué hacen las gentes de Vivar? Pues a la llamada de apellido acuden toda la gente en disposición de tomar las armas, van a las tierras de Gormaz y dan una respuesta contundente. Rompen todo, destrozan todo lo que haya que destrozar, se apropian de todos los bienes que pueden tomar y se llevan también cautivos. Ante eso, la respuesta del conde Diego de Gormaz es: o subo otro punto la violencia o ya tenemos que llegar a un tipo de acuerdo. Entonces entran en negociaciones y se habla de que lo primero, pactan una tregua de un determinado periodo de tiempo. Durante ese tiempo resuelven unos problemas menores, liberan a los cautivos, los bienes no, los bienes que ha cogido cada parte se los queda, y acuerdan cómo resolver este problema. Y este problema es por un combate de 100%. Bueno, pues esto sería cómo se resolvían los desafíos y las guerras privadas en esa época. Un acuerdo entre particulares sin intervención de ninguna manera, ni del rey ni de uno de sus oficiales que hubiera en esa zona. Si hubiera alguno en esa zona, porque probablemente los oficiales del rey fueran Diego Gormaz y Diego Laínez. Entonces, en esas Cortes de Nájera que hemos hablado anteriormente, se establece
por parte de, se dice que establecido fallamos del emperador en las cortes de Nájera que por razón de excusar muertes e deshonras e desheredamientos e por sacar males de los fidalgos de España, que puso entre ellos paz e asosegamiento e amistad y otorgáronselo así los unos a los otros. Es decir, se dice que en ese momento hay un pacto sin fecha de caducidad por el cual todos los hidalgos acuerdan entre sí seguir una determinada conducta cuando tienen cuando creen que otro hidalgo les ha ofendido. Entonces dicen que ningún fidalgo no mate ni infiere a otro, ni le corre, ni le deshonra, ni le fuerce, a menos de se desafiar y tornarse la amistad que fue puesta entre ellos y que fueron seguros los unos a los otros desde que se desafiasen hasta 9 días. Es lo único que dice. Es decir, una regulación muy sencilla. Si un hidalgo, en ese caso, en su momento, Diego de Gormaz, lo que tendría, si cree que le ha ofendido el Padre del Cielo, lo que tiene que ir es directamente no ir a sus tierras a formarle, a actuar violentamente, sino que tiene que ir personalmente o mandarle lo más normal su representante, decirle cuál es la conducta impropia de que se queja y solicitarle, en su caso, que haya una compensación, una satisfacción, y para eso se establece un pacto, una tregua de 9 días. En esos 9 días se supone que el ofendido se le tienen que bajar un tanto los humos, ese deseo de venganza se le tiene que bajar, y durante esos 9 días deberían de llegar a un acuerdo, y si no, pues no pasa nada. A los 9 días pueden directamente actuar violentamente el uno contra el otro, con lo cual la violencia no se prohíbe, simplemente se canaliza de alguna manera para tratar de evitar determinados actos violentos que no tengan lugar, porque a lo mejor puede haber una confusión. Entonces, esa regulación breve y sencilla obviamente genera laguna, genera confusión, toda esa confusión al final acaba trasladándose a la corte del rey, y todo eso acabará en el Fuero Viejo de Castilla, acabará recogido ahí en un momento posterior. ¿Qué es esta situación de amistad? Pues esto básicamente tiene grandes similitudes con otras instituciones semejantes que se dan en Europa en esos tiempos, que son las muy conocidas paz y tregua de Dios. La paz y tregua de Dios es una forma de canalizar la violencia de los nobles, esas guerras privadas, para que en la paz para que no generen, esa violencia no se traslade a colectivos que no tienen nada que ver con el caso y que pueden verse afectados por esa violencia. Por ejemplo, las mujeres o, por ejemplo, los labradores de las partes implicadas, que son gente las mujeres que no tienen que ver con la violencia, pero que se pueden ver afectadas. Entonces, esas hay que dejarlas siempre aparte. Y también otra gente, por ejemplo, los religiosos, también tienen que estar exentos, o por ejemplo, los mercaderes que pasen por allí no tienen por qué verse implicados en un conflicto que no es suyo. Y las treguas lo que establecen son que esa violencia, hay determinados días que religiosamente se consideran sagrados y que en esa fecha no se debe cometer violencia. Pues esta amistad antigua es un paso más adelante, en el sentido de que entra a regular ya la violencia entre las partes implicadas. Entonces, si nos vamos a algunos textos de finales y principios finales del 12 y principios del 13, pues vemos la Constitutio contra Incendiarios, es una constitución del Sacro Imperio Romano Germánico, de Federico II Barbarroja. No se sabe muy bien la fecha exacta. Hay autores que dicen que está en los entornos de 1187. Hay algunos que dicen 1188, porque se supone que lo que quería Federico Barbarroja era dejar tranquilo una normativa para dejar tranquilo el Sacro Imperio mientras él partía a hacer la Tercera Cruzada. Y ahí se recogen cuestiones que tienen que ver con la paz y tregua de Dios, pero también con los desafíos. Establece también una pequeña normativa sobre cómo deben de hacerse los desafíos en Alemania. Tenemos el de Foro Nobilium, que es del año 1196, es de Navarra, y en los cuales se dice simplemente que cuando dos hidalgos tienen un conflicto entre sí, lo primero que tienen que hacer es llevarlo ante la corte del rey, y delante del rey y delante de otros nobles formalizar el desafío.
Mientras que en Castilla se puede hacer, como hemos dicho, completamente en el ámbito privado. Aquí ya meten al rey para que esté un poco supervisando y dándole un carácter oficial a esta institución. Y luego las constituciones de paz y tregua de 1209 ya son de Aragón. Y ahí se mezcla un poco todo. Y se dice que el rey obtiene el derecho de intervenir, si así lo estima conveniente, cuando ricos hombres de Aragón o otros infanzones mueven guerra entre ellos. El término exacto es guerra. Y se ordena a los implicados y se dice que el rey se guarda la potestad de que si esta guerra que hay entre nobles se adquiere un determinado grado de violencia, el rey puede intervenir y puede ponerla a coto y pararla. Y poner todo su poder para que la parte que la incumpla y no quiera someterse, pues sea castigada. Y también mete ahí una serie de artículos poniendo una serie de colectivos a los cuales hay que dejarles completamente de lado y que la violencia solamente se genere entre nobles, pero entre guerreros y guerreros. Y se quede libre de violencia al resto de la gente. Bien, cuando nos vamos a las partidas, pues lo que vemos es que las partidas no entran a regular, ni las partidas ni el foro real tratan mucho el desafío. De hecho, prácticamente no lo tocan, y lo cierto es que el ejemplo lo tenemos en un desafío que hay vigente en 1270 entre Diego López de Salcedo y Nuño González de Lara. Están los dos desafiados y entonces resulta que el rey quiere entrar en conversaciones con Nuño González de Lara, que está levantado contra su autoridad, y quiere mandar a Diego López de Salcedo. Y Diego López de Salcedo le pone sobre aviso: oye, que me ocurre esta situación, este señor y yo estamos desafiados. Si yo voy a hablar con él, él tiene todo el derecho del mundo a proceder contra mí, a matarme, a agredirme, aunque vaya en una misión oficial. Y no vale que el rey expida un documento diciendo: oiga, don Nuño, que don Diego va en mi nombre, está ejerciendo una función oficial, haga usted el favor de tratarle sin violencia. El rey no puede hacer eso. Tiene que mandar antes a otro oficial suyo a hablar con Diego Núñez González de Lara para que le dé una tregua a su rival, a Diego López, y entonces en esa ventana, en ese espacio de tiempo que se abre, poder ejercer la misión que el rey le quiere encomendar. Entonces, la situación es complicada. En Castilla, los reyes, al contrario que en otros sitios, dejan manga ancha a los nobles para que puedan desafiarse entre sí. En 1291 tenemos un documento de la Cofradía de Álava o de Arriaga, en la cual se nos dice, contrariamente a esto, que el desafío entre los miembros de la cofradía tiene que hacerse en los viernes, que es día de mercado en Álava, y delante de todo el concejo, es decir, de todos los miembros de la hermandad. Claro, es decir, ¿ha habido algún cambio desde 1270 a ahora? Pues no lo sabemos, porque lo cierto es que Álava en 1196 era territorio navarro, con lo cual probablemente lo que tienen todavía en Álava es una legislación que le viene desde entonces y que obliga a eso. En 1315 tenemos la Hermandad General de Burgos. 1315 es, para situarnos, la minoría de edad de Alfonso XI. Y una minoría de edad muy compleja y políticamente muy difícil, porque doña María de Molina no es capaz de controlar a los otros tutores, también miembros de la familia real, que hacen del reino lo que quieren y que cometen toda clase de violencias y de exacciones. Entonces se produce una hermandad general en la cual se unen hidalgos y concejos. Bueno, pues en esa hermandad de hidalgos y concejos se establece que si se produce un desafío entre ellos, se dice que lo envíe decir o lo envíe desafiar o amenazar ante concelleramente. Es decir, no se haga privadamente, sino que ante el máximo órgano de la hermandad, como es su concejo, se haga ahí. Es decir, y también se dice que si la parte que es desafiada se manifiesta proclive a
dar una satisfacción que obligatoriamente se ha de recibir. Y si no se quiere recibir y se actúa incorrectamente, todo el poder de la hermandad se irá contra ese desafiador que ha desobedecido sus órdenes. Otra regulación se produce en 1338, en las Cortes de Burgos. Aquí el panorama es completamente distinto. Aquí ya ha acabado la minoría, Alfonso XI controla todos los resortes del poder, ya tiene a todos los nobles sometidos, empezando por el famoso infante don Juan Manuel, que es el más revoltoso de todos ellos, ya lo tiene controlado y lo que hace es estamos en Burgos, me he saltado, ahora retomo. En Burgos, y lo que hace es hacer borrón y cuenta nueva. Y como está en pleno poder, dice que todos los desafíos que se han realizado anteriormente, que se dan por nulos, que todos los conflictos y acusaciones que también se han llevado por otros procedimientos, también se hacen borrón y cuenta nueva, y que a partir de ese momento hay una nueva situación de paz general y todo lo anterior se obliga a la gente a que se perdonen entre ellos. Y todos los desafíos que se produzcan a partir del año 1338 en adelante, dice don Alfonso el XI que se tiene que personarse ante él, que él será el que lo revise, el que dé la autorización para que se produzca, y si quiere que se produzcan, dará su autorización, y si por un casual no dice nada, pues habrá que dar un periodo de tiempo de 1 año y entonces también se podrá hacer el desafío. Pero mientras tanto, el rey tiene capacidad completa. Bien, que me había saltado el del 1332. Esto es también el de Álava. Es el privilegio del contrato por el cual se disuelve la cofradía de Arriaga y pasa todo el territorio de Álava a regirse, a integrarse en Castilla a todos los niveles y a regirse por las leyes castellanas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces ya los desafíos no se van a presentar ante el concejo de la hermandad, que no existe, se han de presentar ante los alcaldes reales, ante los representantes del rey de Castilla, y que será el que dará su autorización o no a que ese desafío se produzca. Bien, retomamos, nos vamos a 1348, a las Cortes de Alcalá de Henares. Ahí aparentemente el rey da un paso atrás. Da un paso atrás aparentemente porque se desdice de lo dicho en 1338, de todo ese control estricto que pone, y dice que los nobles pueden seguir y volver a retomar la normativa de las Cortes de Nájera. Bueno, aparentemente es un paso atrás, pero a la vez en otros apartados del ordenamiento de Alcalá de Henares lo matiza. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 29.1, un artículo muy extenso, donde regula muy taxativa y exhaustivamente cuáles son las conductas que van a dar lugar a este desafío, y las acota. Y además pone una penalidad específica para aquel que no siga el procedimiento establecido. Y lo más interesante es 2 pequeños artículos que introduce ahí como el que no quiere la cosa y que tienen una carga importante de limitaciones. Hay uno, el 32-35, donde reitera y amplía la potestad que tiene el rey para, primero hemos dicho, el 32.6, donde el rey se roga la potestad de imponer unilateralmente treguas. Es decir, lo que viene ocurriendo en otros reinos, el rey, si ve que se excede la violencia, directamente puede intervenir y obligar a los hidalgos a que den tregua. Pero lo importante no es eso, lo importante es que también habilita a los merinos reales y a los oficiales de justicia de ese territorio para que impongan esas treguas. Ya no es el rey, ya es la administración real, personas, otras personas que no tienen por qué ser hidalgos,
que son sus representantes los que pongan coto a esta violencia. Y en el artículo 32-35 reitera lo mismo y además de una manera conscientemente imprecisa, porque habilita a los merinos reales para que supervisen todo el comportamiento nobiliario, porque dice que velen para que los merinos reales, para que guarden y hagan guardar la paz y amistad que es puesta entre los fijosdalgos del nuestro señorío. Con lo cual, realmente lo que está poniendo, no se está poniendo el rey como supervisor y vigilante de los nobles, no, está poniendo a otra persona de su administración. Con lo cual, eso debió de chocar bastante, pero lo pone, ya digo, de manera aquí y allá. ¿Resultado? Pues el resultado es como ha ocurrido con los rectos, que prácticamente los desafíos desaparecen. No los prohíbe, pero los acota de tal manera que cuando le interesa los para, cuando no les interesa los deja funcionar, pero los pagará a continuación, es decir, hace lo que quiere, con lo cual van desapareciendo y no figuran en la realidad. Y están reconocidos en las leyes. Ahí hay dos leyes, una de Juan II, de 1409 y de 1422, donde se reconoce en la de 1409 la legalidad de riesgos y desafíos. Y prohíbe cualquier otro enfrentamiento armado entre los hidalgos. Es decir, se reconocen, pero no se producen en la vida real. Y en el año 1422 pues ocurre exactamente lo mismo. Reconoce riesgos y desafíos, pero no los vemos por ningún lado. No hay noticias de ellos de que se estén produciendo. Bien, de hecho, hay un texto del año 1457 en los cuales la Audiencia Real reconoce la institución, pero no la da valor. Dice que los desafíos los califica como cosa propia de otros tiempos pasados y no al presente. Es decir, están en la normativa, pero no tienen vigencia ninguna. ¿Qué es lo que ocurre? Que los desafíos se trasladan a otros ámbitos. Al ámbito caballeresco y también al ámbito militar. Entonces, en el año 1428 tenemos el último caso en que aquí en Castilla se permite a dos nobles que combaten entre sí. Es el llamado caso de recuesta entre los Velasco. Y parece, por lo poco que viene en la crónica de Juan II, que más bien es un hecho que se admite, pues, porque como un acto lúdico, están reunidos el rey de Castilla, el rey de Navarra, vienen estos dos señores, presentan su caso, que ya digo, que no se dice ni que sea un desafío, ni caso de recuesta. Y se forma, y se les permite que crucen las lanzas, rompen las lanzas, bajan del caballo, se dan 3 o 4 golpes, llega el rey, corta el combate, los saca por buenos y los hace caballeros. Más parece que estaban aburridos y dicen, pues esto es algo curioso, vamos a permitirlo, que se realice, pero nada más. Y en el ámbito militar, pues sí, se habla de que hay desafíos en el sentido, pero vamos, de que los infantes de Aragón en su conflicto que tienen por controlar el poder y por controlar a Juan II, en su conflicto con el condestable don Álvaro de Luna, en varias ocasiones se dice que le desafían y le dicen que acuda a combatir contra ellos, pero es un combate campal, es decir, le desafían a que vaya a una batalla. Entonces, el término desafío se ha deslizado completamente y ha salido fuera del ámbito judicial y va a otros casos, y a otros casos que ya digamos que degeneran. Degeneran en el sentido de que en el del año 1417, en ese desafío, es un desafío que se produce entre dos nobles, y entre Juan Rodríguez de Castañeda, señor de Fuentidueña, y del mariscal Íñigo de Estúñiga, por la muerte de Antonio Bonel, que es un criado de la reina, que es amigo del primero. Entonces le dice que le desafía y que vaya a combatir con él. Y por la muerte de un amigo, ni se pueden hacer riesgos ni se pueden hacer desafíos. Es simplemente una llamada a resolver, a la venganza, a resolver privadamente este caso. En este caso, lo que ocurre es que, como aquí en Castilla no le van a hacer ni caso, lógicamente, es que lo que hace, se van a Granada. Y en Granada la reina manda
una carta al sultán nazarí y le dice que les permita combatir, pero que lo corte al momento, y es lo que ocurre. Entrecruzan unos golpes, los da por buenos y se queda ya como terminado. Y el de 1470 es el de Diego Fernández de Córdoba y Alonso de Aguilar. Este ya sí es por un caso grave, porque el don Alonso de Aguilar ha invitado a comer a don Diego Fernández de Córdoba y al final de la comida le toma prisionero y lo obliga a, bajo coacción, a firmar unos papeles. Y cuando se ve libre, pues va don Diego Fernández de Córdoba y presenta la violencia que ha sufrido y se la presenta al rey. Y el rey prácticamente ni le hace caso por la vía jurídica, ni le admite el resto, con lo cual, que es lo que tratan de llevarlo también a Granada a ver a resolverlo ante el rey de Granada. Ahí, al final, por unas cuestiones u otras, no hubo ningún combate. Entonces, lo que vemos es que ya la gente se desafía por cualquier cosa y lo saca totalmente fuera de cualquier ámbito judicial. Y llegamos, por último, y acabamos, que en el año 1480 ha llegado esto a tal nivel que los reyes católicos en las Cortes de Toledo ponen una normativa con fuertes penas en las cuales dicen que cuando algún caballero o escudero o otra persona menor tiene queja de otro, le envía una carta que se llama cartel con la queja que él tiene, y de este y de la respuesta del otro vienen a concluir que se salgan a matar en cualquier lugar. Es decir, ya hemos pasado simplemente a una pelea entre particulares. Y la penalidad que establece los reyes, pues llegan al caso de establecer la pena de muerte en caso de que alguna de las partes resulte muerta en esa intervención. Y bueno, acabar solamente decir en un apunte que todo esto está acabando en Castilla, pero dentro de Castilla, en las zonas de Castilla que están sometidas a la jurisdicción real. Porque en zonas del norte, en Ayala, en Guipúzcoa, en Bilbao, en Duranguesado, esas zonas todavía se les permite ir por su propia legislación. Y ahí los desafíos van a continuar durante un tiempo, pero siempre hay cada vez más una tendencia a irlos prohibiendo, hasta el punto de que al final es Fernando V en 1476 el que obliga en algún caso a los desafiados a que se perdonen entre ellos, a que acuden ante él a formalizar ese perdón y a formalizar todo eso. Bueno, y nada más, y con esto pues dejo concluido, y si quieren formular ustedes cualquier pregunta, pues estoy a su disposición. No hay mandobles. Pues eso, pues ya sabemos, según nos querramos salir, al final, pues era una simple reyerta. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente conferencia. Muchas gracias.